¿Qué es la realidad? La realidad que percibimos es nuestro auténtico hogar. No estamos seguros de su naturaleza ni de cómo funciona. ¿Importa mucho saber qué se esconde tras ella? La verdad es que sí. Todos sentimos gran inquietud por conocerlo. Nuestros sentidos se encargan de mostrarnos un mundo material que vemos, oímos y tocamos. Nosotros mismos formamos parte de él. Nos notamos constituidos por una materia que nos sostiene, reconforta o duele. Pero nuestra realidad no es solo material. También percibimos en ella entidades inmateriales. Surgen en nuestro interior y nadie más las percibe si no las comunicamos. Así amamos, odiamos, ambicionamos, reflexionamos, imaginamos, aprendemos, diseñamos o inventamos. Realmente llevamos dos existencias paralelas. Una, material, en la que nuestro cuerpo deambula, soporta la hostilidad ambiental, se nutre, evoluciona y desaparece. Y otra espiritual, cargada de ilusiones, sentimientos, recuerdos, ciencia e inquietudes. ¿Cuál es la más importante de las dos? ¿La realidad material que permite la subsistencia y conlleva la muerte de ambas cuando fracasa? ¿O la espiritual, débil como un suspiro, pero temible cuando se lo propone? Una ambición puede exterminar sociedades enteras. Los investigadores han centrado su interés exclusivamente en la materia y han catalogado al espíritu despectivamente y sin mayor rigor como subproducto de la química. Somos protagonistas de un libro infinito. ¿De qué está hecha la materia? De poca cosa. Todo está constituido por un enjambre de partículas minúsculas que se mueven en un gran vacío. Solo las hay de tres tipos: electrones, protones y neutrones. Si tuviera en los ojos un inmenso microscopio, no encontraría en el rostro amado más materia que la de ellas. ¿Por qué nuestra realidad nos ofrece una imagen tan variopinta? Percibimos un inmenso mecano que combina esas tres partículas de diversas maneras para crear un sinfín de elementos. Cada uno posee nuevas propiedades y capacidad para unirse con otros y generar un nivel superior de compuestos. Uniendo electrones, protones y neutrones fabricamos átomos. Existen un centenar de tipos diferentes. Poco tienen que ver el hidrógeno con el hierro o con el oro, aunque todos nazcan de los mismos componentes. Solo se diferencian en cuánto se utilizan y cómo se ordenan. Al asociar átomos se alumbran moléculas muy distintas. 1 millón de sustancias, agua, azúcar o ácido sulfúrico, obtenidas con los mismos ingredientes. La naturaleza es un libro escrito con 3 letras. Cada entidad equivale a una palabra que toma sentido por el orden abstracto en que se disponen. Es un texto inmenso, porque la realidad es muy compleja. Un libro infinito y también sorprendente. En él se combinan las moléculas para crear células que están vivas. Usan los mismos protones, electrones y neutrones que el hierro, pero su combinación alumbra entidades capaces de alimentarse, reproducirse, defenderse y cumplir misiones. Un orden singular que alumbra la vida. Con las células se fabrican tejidos y componen órganos. Estos se unen, nacen seres vivos. Después se agrupan en familias, tribus, sociedades, especies, todos utilizando solo electrones, protones y neutrones para obtener compuestos diferentes, mucho más numerosos y poderosos que sus componentes. ¿Por qué nacen miles de millones de seres humanos, pero todos son distintos? Es evidente que el mundo material no posee más materia que la de sus 3 partículas elementales. Todo lo que percibimos es fruto de un ente abstracto: el orden. La realidad es dinámica. El orden de las 3 partículas cambia incesantemente. Cada segundo es distinto del anterior. Amanece, anochece, llega el invierno, llueve, discurren los ríos, nacemos, engordamos, envejecemos, morimos. El número absoluto de protones, electrones y neutrones no cambia, pero su danza lo reordena constantemente. La muerte se limita a desordenar la materia y devuelve el mismo polvo que nos alumbró. ¿Qué mueve ese cambio incesante?
¿Qué motores impulsan esa revolución permanente donde todo es siempre razonable, no surjan aberraciones o ninguna criatura se repita? La ciencia lo atribuye a leyes físicas. Son la gravedad, la electricidad y el magnetismo quienes no toleran desequilibrios y reordenan lo desequilibrado. ¿Son ellas las únicas causas del cambio? No, son solo herramientas capaces de reordenar partículas, pero necesitan inductores que las activen. La electricidad enciende la luz, pero es mi voluntad la que aprieta el interruptor. Los inductores obedecen a leyes no matemáticas. Son algoritmos lógicos regulados por la creación. Impulsan la aparición de la vida, la creación de especies, la generación de hostilidades, el instinto de reproducción, la conciencia individual, soluciones lógicas caóticas, también el espíritu. La realidad se desarrolla por leyes y algoritmos que modifican permanentemente el orden de la inmensa base de datos de un libro infinito que guarda también las instrucciones que nos cambian. Es un texto más parecido al software que al de una obra literaria. La realidad no cuenta la verdad. La realidad que percibimos nos engaña. Disfraza sus átomos, que son un gran vacío habitado por partículas infinitesimales girando a gran velocidad. Todos carecen de color, olor, sabor y no pueden tocarse. ¿Cómo puedo entonces percibir la piel de mi amada, aspirar su perfume o sentir su caricia? ¿Qué poder tienen mis sentidos para crearme percepciones tan distintas de lo que esconden? No es magia. Nosotros lo hacemos a diario cuando contemplamos en una pantalla inerte un partido de fútbol celebrado a miles de kilómetros. Es gracias al software, un instrumento matemático tan poderoso como cualquier ley física. La percepción de la realidad y los motores que la impulsan a evolucionar encuentran una explicación lógica en la informática. Si las propias partículas atómicas fueran también fruto del software, la pregunta de ¿qué somos? Tendría una sencilla respuesta. Una tesis disruptiva. Admitamos que la creación sea fruto de un software gigante que lo gobierna todo. Un inmenso e increíble videojuego que simula un aparente espacio material infinito. Lo llena de partículas atómicas abstractas a las que confiere unos atributos numéricos y las lanza a combinarse en múltiples elementos obedientes a unas reglas, bautizadas como leyes físicas, inducidas por algoritmos lógicos. Y todo ello de forma perceptible y manipulable por sus protagonistas. Ese escenario virtual genera dos clases de entidades abstractas dotadas de propiedades físicas y que se perciben entre sí como materiales. Unas carecen de vida. Otras poseen cualidades vitales y diversos niveles de facultades espirituales, consciencia, inteligencia, memoria, escala de valores, capacidad de decisión y libertad. Crea también un tercer tipo de entes, percibidos como inmateriales y almacenados en bases de datos que constituyen el universo de Platón. Matemática, leyes, justicia, política, ciencia. Gracias a la interacción entre atributos y leyes físicas, los cuatrillones de partículas, percibidas como si fueran materiales, se enlazan para combinarse en nuevos programas informáticos que alumbran átomos, moléculas, gases, líquidos, sólidos, células, órganos, tejidos y seres vivos. La naturaleza se ve repleta de entidades abstractas que se perciben, interfieren, reaccionan y evolucionan. Viven una realidad material fabricada informáticamente muy distinta a su razón de ser profunda. Las reglas programadas que rigen la existencia son de dos tipos: ecuaciones físicas que corrigen desequilibrios entre variables numéricas y algoritmos lógicos que regulan la evolución, las especies y los espíritus individuales para impulsar a los actores de la existencia a comportarse y relacionarse. Son los que dirigen la generación de especímenes por millones, todos diferentes. La hostilidad ambiental, la selección por aptitud, el afán por reproducirse, la estrategia en la distribución de recursos,
el envejecimiento o la muerte obligatoria, entre otros. La materia es una propiedad abstracta, pero percibida como física por todos los actores de la creación. Por eso la sentimos impenetrable, táctil, olorosa, ruidosa, sabrosa, visible y obediente a las leyes de la ciencia. El gran software proporciona capacidad de percibir y ser perceptible a todo lo material, sea vivo o no. Dibuja con ello un escenario increíble de luces, colores, texturas, aromas, sabores, paisajes, formas, actores y conductas para dar sentido a la épica que constituye la vida evolutiva de sus protagonistas. El gran programa no necesita el imaginario mundo subatómico de cuerdas, leptones, bosones o quarks, porque los electrones, neutrones y protones, todos ellos digitales, nacen de subrutinas informáticas que definen las propiedades y comportamientos que observan los investigadores cuánticos. En resumen, esta tesis sostiene que toda la materia es abstracta, incluso la nuestra, y si la percibimos como dura, salada, verde o dolorosa, es porque un programa informático nos conduce a sentirla así, a la vez que nos hace convivir con protagonistas abstractos y componentes espirituales. Esta tesis responde a las incertidumbres de la física. Aunque conocemos las ecuaciones de las leyes físicas que justifican los fenómenos naturales, no sabemos qué son la energía, la masa, las fuerzas a distancia o las ondas electromagnéticas. Realmente, solo son variables abstractas con propiedades gobernadas por algoritmos que no necesitan una naturaleza física para ser obedecidos. Así funcionan en nuestros modelos matemáticos. En el gran software, el espacio no existe como tal. La posición de cada partícula se define por unas coordenadas en un instante dado. Constituyen un atributo. El movimiento es aparente, reducido a un simple cambio de coordenadas obedientes a la mecánica. No existen las distancias. Eso explica el entrelazamiento y el carácter instantáneo de la gravedad y los campos. Como la masa y la energía son entes abstractos, pueden aparecer instantáneamente al iniciar el gran programa en un aparente Big Bang, sin quebrantar ninguna ley, porque solo son condiciones numéricas de contorno. A la física le cuesta justificar el que no veamos las fuerzas que actúan a distancia. Para esta tesis son también entes abstractos de los que solo percibimos sus efectos. El software se encarga de que las leyes se cumplan. Hoy admitimos que las neuronas actúan obedientes a un tipo singular de informática a la que bautizan. ¿No es lógico que necesiten para ello una naturaleza también digital? Cada día simulamos la realidad física y sus campos en computadores. Cuando sus resultados coinciden con los observados, los damos por válidos. Reproducimos así el mundo real usando solo un software, sin tener que exigir a la materia fuerzas y mecanismos físicos que la impulsen. ¿No ponemos así de manifiesto que la naturaleza puede funcionar con esas mismas herramientas informáticas? Hoy poseemos televisores que nos muestran realidades ficticias. Nos ayudan asistentes personales que se convierten en compañeros imprescindibles. La realidad virtual juega con nosotros. Los aviones vuelan solos y los coches son inteligentes. ¿No hemos encontrado al final del camino nuestro auténtico hogar? Una tesis que justifica el espíritu. ¿Es posible que yo sea digital? ¿Cómo gozo de libertad si obedezco ciegamente a unas líneas de programa? Porque una decisión personal puede destruir miles de vidas. ¿Dónde reside mi alma? Jamás hemos sabido explicar su naturaleza y ubicación. Solo sabemos que el espíritu es la cualidad que permite a un ente abstracto denominado mente alumbrar ideas, sentimientos, descubrimientos e inquietudes. Pero todo eso puede ser también fruto del software. Basta con un programa que otorgue esas cualidades y gestione su influencia en el resto de la creación. El espíritu está sustentado así en un programa que desarrolla la consciencia y otorga una inteligencia capaz de percibir, memorizar, recordar, priorizar, decidir y ordenar. También integra la memoria y el saber en una inmensa base de datos.
Goza de libertad para elegir apoyado en una escala de valores evolutiva y caótica con componentes aleatorios. Y es capaz de modificar los entes materiales, porque son también abstractos y obedecen a las instrucciones del software. ¿En qué parte de nuestro cuerpo percibido como material se ubicaría ese espíritu? Probablemente en una nube abstracta, igual que la de nuestros teléfonos, capaz de contener nuestra mente. A ella accederíamos mediante antenas virtuales radicadas en nuestras neuronas. En ella se almacenarían los ceros y unos que definen el software espiritual y constituyen las partículas sutiles que intuyó Epicuro. Hoy estamos cerca de programar modelos similares. Los científicos que se interesen por la naturaleza digital de la creación comenzarán simulaciones, el desarrollo de una nueva inteligencia artificial y la comprensión de cómo funciona el alma, nuestro yo espiritual. Inconscientemente hemos iniciado ya ese camino. Cada día creamos nuevos autómatas virtuales, entornos de realidad aumentada y videojuegos que simulan la existencia de forma asombrosa. También manejamos infinidad de artefactos usando un lenguaje abstracto al que obedecen ciegamente. Y controlamos el saber humano en un cerebro global de la especie al que llamamos red. El coche inteligente percibe ya el mundo real y toma decisiones trascendentes en función de una escala de valores. Se detiene ante un semáforo en rojo, te conduce al destino deseado, respeta las reglas de tráfico, percibe a otros vehículos, evita colisionar con ellos y es capaz de estrellarse con tal de salvar una vida. Incluso habla con el pasajero, le informa, enseña, entretiene y riñe si se porta mal. El coche autónomo no posee un yo consciente que le haga soñar con ganar una carrera, pero muy probablemente lo tendrá dentro de nada. Una tesis trascendente. El hombre digital es una criatura totalmente verosímil y más fácil de entender y justificar que hacerlo depender de un puñado de átomos capaces de ordenarse a sí mismos sin otro criterio que un electromagnetismo abstracto e imperceptible. No debemos sentirnos decepcionados por ser hijos de un programa informático en lugar de estar manipulados por partículas atómicas sin inteligencia. A efectos prácticos, nuestra realidad auténtica es la subjetiva que percibimos. Pero nuestra naturaleza profunda se entiende mejor desde una propuesta abstracta que desde la creencia en el poder milagroso de los electrones o sus parientes. No es fácil rebatir estos argumentos. Resuelven las incongruencias de la física y se ven cada día más consolidados con la explosión del mundo digital del siglo XXI. Aportan también algo trascendente en su respuesta a qué somos. La materia no existe, es solo una percepción. Tanto los seres humanos como la naturaleza donde habitan son entes abstractos en permanente transformación. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Pero el alma es distinta, permanece incólume acumulando recuerdos, vivencias y sentimientos. Ella es un espíritu puro permanente y por tanto puede ser eterna.